Bueno, Pablo, ¿qué balance puedes hacernos de la derrota de esta tarde? Bueno, yo creo que es el peor partido de los tres que hemos disputado y curiosamente en el único que logramos ponernos por delante, ¿no? que era algo que no habíamos conseguido todavía en estos dos partidos previos. Y creo que hemos gestionado mal el ir por delante en el marcador, algo que teníamos hablado, que creo que obviamente te favorece porque el rival tiene que exponer más, y creo que hemos tomado excesivos riesgos con 1-0. Creo que no hemos identificado bien lo que tocaba. Creo que tocaba ser un poco más práctico a partir de los últimos 15-20 minutos de la primera parte, que el Ávila nos estaba apretando y nos estaba dejando desarrollar el juego que nosotros veníamos haciendo. Pues creo que tocaba otra cosa que no hemos sabido identificar dentro del campo, y a partir de ahí sí que el partido creo que lo condiciona todo, o gran parte, la expulsión de Tibu, y lo mismo, creo que teníamos que tener capacidad para llegar al descanso con 1-0 y no hemos aguantado ni 5 minutos con un jugador menos. Lo dije en el descanso a los futbolistas, creo que no es tampoco un esfuerzo titánico aguantar 5 minutos de cualquier manera y como sea, pues siendo listos, que se juegue poco, parando el partido. Creo que no hemos sabido jugar esos 5 o 10 minutos que hemos estado con uno menos la primera parte, y tampoco hemos sabido salir la segunda parte y aguantar el primer arreón del Ávila. Entonces creo que hoy es una derrota justa. ¿Cómo viste la expulsión de David Ramírez? Yo de lejos, obviamente, desde donde estoy, no veo si hay contacto, si no. Luego le pregunto al árbitro y me dice que lo ve claro y ya está. Si lo ve claro, ya está. Yo la figura del árbitro no voy a las acciones puntuales, porque al final yo entiendo que ahí ellos quieren siempre acertar, ¿no? Otra cosa es que fallen, como fallamos todos, y creo que eso es defendible o respetable. Pero vuelvo a decir lo mismo y me reitero, es que ya lo dije más veces el año pasado, a mí me molesta la falta total de gestión del partido, de gestión del juego. Yo creo que los árbitros tienen que gustarle el fútbol, tiene que gustarle el juego. Creo que a muchos no les gusta, el fútbol. Y dos, tienen que entender el juego y tienen que entender el deporte. Y ni lo entienden ni hacen por entenderlo. Yo mañana puedo cogerme el reglamento de voleibol, estudiármelo absolutamente entero de arriba abajo, ¿vale? Y no seré nunca un buen árbitro de voleibol, porque es que no tengo ni idea no entiendo el juego, no lo entiendo. Entonces no vale con aplicar el reglamento. Se lo dije también al línea, e incluso me daba un poco la razón, yo lo entiendo. Los protocolos están muy bien y hay que cumplirlos, pero el sentido común está por encima del protocolo y no aplican el sentido común. Entonces van a tener problemas siempre. Yo tengo que medir mucho las palabras, porque todos sabemos cómo funciona esto. Yo estoy cansado de que arbitrar es muy difícil. Es que arbitrar es muy difícil. Y entrenar es difícil, y jugar al fútbol es difícil. Y imagino que ser periodista con los medios que tenéis vosotros también es difícil. Conducir un autobús, como lo condujo mi padre, 30 años, lleno de gente todos los días, de 9 a 2, es difícil, es que es difícil. Pero es un poco más fácil, si entiendes lo que estás haciendo, si te gusta lo que haces, yo creo que es más fácil. Entonces yo creo que tienen que poner un poco de su parte. La expulsión, pues puede interpretar expulsión, pero es que luego el desarrollo del partido, la gestión es de hacérselo mirar otra vez. Es que para el partido dos veces, descuenta 6 minutos. Pero si vemos partidos ahora que hay 15 minutos de descuento. Pero si es que no lo sé, no hay cosas que me chocan en cuanto a gestión y a interpretación de lo que es el juego y lo que es un partido, que creo que se les escapa muchísimo. Y luego, repito, hay arbitrajes que a nivel interpretativo y a nivel de acierto, pues los hay mejores y peores, como todos, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que puedo decir al respecto. ¿Qué es lo que más rabia te da de todo esto, Pablo? No sé si la actitud un poco del árbitro, que consideras que se ha cargado un poco el espectáculo, si el haber gestionado casi mejor con 10, con esos minutos de arreones casi que con 11, si la roja que nos lo enseñaban después al descanso se veía claramente como el jugador toca balón, que no había tipo de expulsión y que se carga prácticamente el partido. No sé qué es lo que más rabia te da de todo esto.
a mí lo que más rabia me da es que, joder, es que nos lo ponen muy difícil al resto. Es decir, yo, de verdad, y no sé, igual la gente tiene la imagen de que soy un entrenador polémico. Intento no serlo, intento incluso defender la labor arbitral siempre que puedo, pero es que te lo ponen muy difícil. Es que, repito, el protocolo, joder, que claro que hay que pararlo y parece que no quiero ni mucho menos parecer que estoy promoviendo absolutamente nada, pero joder, no se puede parar un partido de fútbol porque el grupo de aficionados local esté pegando voces, joder, y diciendo algún que otro improperio. Es que estamos llegando a unos puntos que no lo sé, es que yo creo que esto no es tenis, es que no creo que es tenis, es que entonces, pues yo se lo decía, joder, aplica el sentido común, me parece muy bien que tienes que, pero no, hombre, no se puede, es que nos cargamos el fútbol, entonces, y creo que ellos tienen que aprender, no tienen que quedarse, ni tienen que ser corporativistas, ni tienen que decir, no, es que nosotros nos atacan, es que somos un colectivo que está muy expuesto. Sí, de verdad, sí lo creo, y es que es verdad. Pero hay que poner de su parte, joder, tienen que poner de su parte, si no, esto no avanza. Dicho todo esto, pues como empecé, creo que es el peor partido que hemos hecho y que seguramente con otra gestión del encuentro, pues también hubiéramos perdido hoy aquí. Pablo, ¿cómo afecta este comienzo de temporada a la plantilla? ¿Cómo están los chavales? Hombre, afecta porque yo creo que veníamos de 2 partidos buenos donde bueno, el resultado no había sido quizás lo más justo, o quizás deberíamos tener algún punto más, pero yo creo que hoy yo no me voy contento con lo que vi, sobre todo la primera parte, y es verdad que la segunda pues lo hemos intentado, con uno menos hemos tenido nuestras opciones, hemos asumido riesgos, pero yo creo que es lo menos que se puede pedir. O sea, cuando vas por detrás en el marcador, que por lo menos, bueno, asumas riesgos y que vayas a meter al rival en tu portería. Nos sigue faltando un poco de acierto, porque yo creo que hemos tenido para empatar, quizás con más corazón que cabeza, pero hay una muy clara de Orbiz que la estrella contra el portero, hay una acción de Lian que pide penalti, que puede serlo. Bueno, no me voy contento hoy con lo que he visto y toca seguir. Es un inicio que no era el deseado ni el que todos queríamos, pero bueno, es el que es y no nos queda otra que levantar la cabeza y el lunes preparar ya lo de Burgos. Cogiendo lo que dices ahora, yo sí que es verdad que he visto al Unión Popular de Langreo, cuando más en contra tenía todo, con uno menos y el marcador en contra, ha sido capaz de encerrar a la vela atrás y en los últimos minutos ha podido ser incluso acreedor, como dices, a ese empate. Y luego también te quería preguntar qué opinión te merece el video que habéis tenido hoy, qué opinas de Real Ávila. Bueno, lo primero, lo que te comentaba antes, sí coincido contigo en que con 10 hemos generado más a través del juego directo, a través de empujar, pero creo que es normal cuando vas por detrás en el marcador, que más en casa y más con un punto de 6 como teníamos, pues apretar y ir allí de un poco más directo, pero me voy descontento porque creo que eso teníamos que haberlo hecho con 11. Teníamos que haberlo hecho con 11. No vale quedarse con uno menos para espabilar, no vale ponerse por detrás en el marcador para espabilar. Creo que hemos tirado la primera parte cuando más de cara se nos había puesto, ¿no? Y respecto al Ávila, pues lo que dije en la previa y lo mantengo ahora. Creo que es un equipo que sabe muy bien de qué va la categoría. Creo que es un equipo y esto es un halago, no es una crítica, pero que con poco te genera mucho. Creo que es un halago porque hacer las cosas fáciles es lo más difícil del fútbol. El Ávila las hace a través de jugar directo, a través de jugadores muy físicos que ganan duelos individuales y cogen la segunda jugada y luego pues tienen muy buenos futbolistas por dentro para partir de esa segunda jugada generar ventajas. Y creo que al igual que el año pasado sigue en la misma línea y que es candidato a estar arriba como ahora mismo está.